El Señor les bendiga a todos, hermanos. Dios me los bendiga a todos y cada una de las personas que se están conectando en este momento. Vamos a tener este pequeño estudio de la palabra del Señor. Dios me estuvo moviendo para que fuéramos hacia el libro de Lucas. Y voy a estar refiriéndome para introducir el tema de hoy en el capítulo 15 de Lucas y a partir del versículo 11 en adelante. La palabra de Dios habla de una historia que es muy conocida por todos los cristianos. Se llama la parábola del hijo pródigo. Voy a leer los primeros versículos, no la voy a leer toda la historia porque entiendo de que todos la conocemos. Dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. También dijo, hablando de Jesús que estaba contando esta parábola, dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Esto le voy a hacer énfasis porque a esto es lo que me voy a referir. Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Qué lindo. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Esta parte me encanta. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y hallado, y comenzaron a regocijarse. Lo que voy a estar hablando en los próximos minutos, el Señor me ponía esta idea, volvamos al Padre. Con todo lo que en el mundo está aconteciendo, que es una pandemia que está haciendo desastre por todas partes, no hay un solo lugar en el planeta donde la gente no está alarmada. Están sucediendo tantas cosas y eso pone a la gente a meditar. Algunos hasta han blasfemado y han dicho, lo publican y ellos comentan entre sí: ¿dónde está Dios? Por eso el Señor me motivó a tener que hablar de este tema. En el libro de Isaías, capítulo 5, del 18 en adelante, dice de la siguiente manera: ay de los que traen iniquidad. Fíjese bien lo que está hablando. Es un ay, como quien dice, pobre de ellos. Ay de los que traen iniquidad y con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrense su obra y veamos, acérquese. Está hablándole a Dios, como quien dice: ¿dónde está Dios? Dicho de esa manera: y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Aparentemente le están haciendo una pregunta a Dios, pero dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo, y que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombre fuerte para mezclar la bebida. Los que se emborrachan, se sienten fuertes ellos. Los que justifican al impío mediante el cohecho y el justo quitan su derecho. Mire qué interesante, los que hacen mal a las demás personas, a ese tipo se está refiriendo. Por tanto, y aquí viene esta parte importante: como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.
quiero comparar las dos lecturas que acabamos de tener, la del hijo pródigo. En primer lugar, el padre de esta familia representa a nuestro Dios, nuestro Señor. El hijo representa a nosotros, a la humanidad y el comportamiento que en este tiempo está teniendo. El hijo pródigo había crecido en la casa. Si utilizamos un poco la imaginación, vamos a darnos cuenta que él había crecido con un hermano. Él había corrido y jugado con su hermano, se había alimentado el mismo alimento que tenía su hermano, que le daba su padre, la comodidad, el techo, la ropa, la protección, el cariño que su padre le daba. Sin embargo, cuando se sintió un poco crecido, se acerca al padre y le pide que le dé su herencia. Él se sentía grande. Le da su herencia y toma una decisión que es trágica para todas las personas que puedan estar escuchando en este momento, y es que se quiere ir de la casa de papá. En ese momento tomó la peor decisión. Él prácticamente con su actitud no le estaba diciendo con palabras, no te quiero, no te necesito, pero sus actitudes estaban diciendo, quiero vivir mi vida como a mí me da la gana. No quiero tener a un padre a quien darle cuenta, no quiero rendirle cuenta a nadie, no quiero que nadie me esté diciendo lo que debo y lo que no debo hacer. No quiero vivir en la casa de mi padre, no quiero estar aquí bajo su cobertura. Y de esa manera él se salió de la cobertura del padre. Los que conocen la historia saben cómo le fue a este hijo. Es precisamente la comparación que quiero hacer con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios amaba, era el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Imagínense cómo lo amaba Dios, que lo cuidó, le proveyó y estuvo siempre a su lado. Pero en Isaías 1:2 dice esto, escúchelo por favor. Oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios reclamándole al pueblo, prácticamente la misma historia que lo que había sucedido con el hijo pródigo. El hijo pródigo de repente dijo, no te necesito. Sus actitudes decían, no quiero estar con mi padre, no necesito a mi padre, no quiero su protección. Él se salió de su cobertura. Dios aquí en este último texto que acabo de leerle, lo que le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes son mis hijos, yo los crié, pero ustedes se rebelaron, me pagaron mal, son unos mal agradecidos. Era lo que estaba sucediendo. Cuando nosotros vemos toda la historia del pueblo de Israel, que hay muchos textos donde nos dice cómo le iba al pueblo de Israel, semejante a cómo le iba al hijo pródigo, porque le fue mal, le iba mal al pueblo de Dios. Cuando estaban con Dios, todas las cosas iban bien. Tenían abundancia de alimento, ellos tenían abundancia de paz, de tranquilidad, había trabajo, había de todo. Sin embargo, cada vez que ellos se iban tras otros dioses, dioses ajenos que Dios nunca le había mandado que sirvieran, mucho menos que adoraran, las cosas comenzaban a salirle mal. Hay tantos ejemplos. Imagínense, por ejemplo, en Zacarías capítulo 1, estoy hablando de otro profeta, y después te voy a explicar por qué hablo de los profetas. En Zacarías 1, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice así, hablando Dios, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Lo mismo que pasa con el pueblo de Dios, lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, lo mismo que le pasó al hijo pródigo. El pueblo de Dios prácticamente lo que ha tenido es rebelión en su corazón. Si ustedes se fijan, el hijo pródigo que tanto se predica en todas las iglesias cristianas, se habla de él, pero en realidad lo que había en el corazón de este joven era rebelión. No quería nada con el padre, no quería darle cuenta a su padre, no quería el alimento del padre, la casa del padre, no quería nada del padre. Consecuencia, le va mal. Al pueblo de Dios iba a una guerra, ganaban la guerra porque Dios estaba con ellos. Se rebelaban en contra de Dios y ellos perdían la batalla. Ellos eran matados por millares, ellos eran violadas sus mujeres, eran saqueados, quemados sus ciudades porque se salían de la cobertura de Dios. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en este tiempo hay una gran interrogante. ¿Dónde está Dios? La pregunta está mal hecha. Definitivamente está mal hecha esa pregunta. El problema no es dónde está Dios, sino dónde estamos nosotros. ¿Dónde se encuentra la humanidad en este tiempo?
Fíjese bien, hermano, lo que te acabo de leer aquí últimamente de Zacarías, él está diciendo, vuelvan a mí. Es decir, Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Él no dice de que Él se quitó, Él está esperando a los hijos. Igual que en el hijo pródigo, el padre se quedó esperando al hijo, porque sabía un padre, el padre que lo amaba, que le iba a ir mal bajo su cuidado y bajo su protección. El hijo se fue. Ustedes conocen la historia. Desperdició todo su dinero, lo malgastó todo, se quedó sin dinero, se quedó sin casa, se quedó sin comida, y ahora él tenía una gran necesidad. Se va a pedir trabajo, no encuentra. Por último consigue un trabajo, y es estar apacentando, darle de comer a los cerdos, bañando a los cerdos, limpiando a los cerdos. Era un trabajo cochino, y además era un trabajo abominable a los ojos de Dios. Significa que cuando nos salimos de la cobertura de Dios, las cosas no nos pueden ir bien. Siempre vamos de mal en peor, hasta terminar a hacer cosas abominables. El pueblo de Dios se salía de la gracia y de pronto estaban levantando altares a otros dioses que no era el verdadero Dios. Es decir, iban de mal en peor, de mal en peor. De pronto se hablaba de cosas perversas, de cosas de que, por ejemplo, el padre con la hija se acostaban y cosas así por el estilo. Todo de perversión en perversión. Ahora, el resultado del hijo es que cayó en lo más bajo. La humanidad en este momento, ¿cómo está? Estamos sufriendo, estamos teniendo grandes problemas. Lo que te leí hace un momento acerca de Isaías dice de que habían grandes mortandades porque sencillamente se habían salido de la cobertura de Dios. Escúchame bien, por favor. Toda esta cosa que le llamamos palabra de Dios son leyes, son mandamientos, son decretos, son cosas que Dios quiere que su pueblo haga. Y una ley, hermano, no la puede quebrantar Dios. Dice la Biblia que se tiene que cumplir y ninguna tilde se dejará de cumplir. Entonces, si es una ley, hermano, te voy a poner esto, por ejemplo. Si yo tiro, este es mi teléfono, yo lo tiro para arriba, lo más lógico es que va a caer. Sería estúpido, sería tonto que yo me enoje con Dios y que le diga, ¿por qué no se quedó en el aire? ¿Por qué no se quedó flotando? Porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Igual, de la misma manera, hay leyes espirituales. Si nosotros contradecimos la palabra de Dios, si nos salimos de la cobertura de Dios, si le damos la espalda a Dios, si nos rebelamos en contra de Dios, no nos puede ir bien. Lo que la humanidad tiene que hacer en este momento de dolor, de angustia, de desesperación, no es reclamarle a Dios, sino tomar las medidas que tomó el pueblo de Israel y que también tomó el hijo pródigo. Se quedó con hambre y decía, tengo hambre. Y él pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo. El mundo está pereciendo. Pero en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay abundancia de bendición, hay abundancia de misericordia. Constantemente le está llamando al pueblo, vengan pueblo mío, vengan pueblo mío. Ezequiel 14:6 dice así, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas tus abominaciones, es decir, de todo lo que huela a pecado. Apártense de eso. Es la manera de regresar. Esa es la forma que ya quedó estipulada. Es la ley espiritual que no la podemos cambiar. Algunos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su misericordia? Eso es grave, eso es un error. Eso, dicho de otra manera, tiene que ver mucho con tener rebelión en el corazón. Porque Dios está siempre en el mismo lugar. Es la humanidad la que se ha alejado de Dios. Solo basta para que usted se pueda detener en una esquina de un país cualquiera que sea, en una plaza, y donde hay mucha gente, y usted se va a dar cuenta cuánta perversión hay. Hay cerveza, hay lesbianismo, hay homosexualismo, hay ira, hay pecado por todos lados. Camina por la ciudad, hay prostitución, hay gente con droga, hay por todos lados crímenes. Ese pecado es lo que ha provocado que Dios tenga su mano atada. Nosotros podemos hacer que Dios haga algo con toda la humanidad cuando la humanidad entera reconozca que Él es Dios.
como lo hizo el hijo pródigo, como lo hizo el pueblo de Israel en el pasado. Cada vez que ellos reconocían, era restaurada la nación. Acordate, que me viene a la mente Nehemías. Nehemías había sido sacado de su país, habían llegado los babilonios, se lo habían llevado a Babilonia. Él estaba en medio de una nación que no tenía nada que ver con la suya, producto de la rebelión de su nación. La nación de ellos había sido destruida. Y de ahí lo llama el Señor por la compasión, para que Él venga a reconstruir. Se levanta un hombre de Dios llamado Esdras. Y lo interesante es que cuando reúne al pueblo, toditos tuvieron que reconocer, toda la nación reconoció que habían pecado. Y dijeron más o menos estas palabras: Señor, hemos pecado contra ti. Y muchos de ellos no habían cometido pecado. Sin embargo, sabían que el pecado de algunos embarraba todo el resto, porque esa es la ley del pecado. Imagínate, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Cuando Adán y Eva pecan allá en el huerto del Edén, entonces viene juicio. No es un juicio, sino que como ellos fallaron, el pecado inmediatamente los saca de las bendiciones del Señor. Viene Dios y le dice: con dolor parirás a tus hijos, a la mujer. Luego sigue con el hombre, pero luego va con la tierra. Uno se preguntaría, ¿pero qué tiene que ver la tierra? La tierra estaba ahí, sigue estando ahí, y le dice: la tierra será maldita por tu causa. Por muchas de nuestras actitudes, el ambiente a nuestro alrededor, el planeta entero lo tenemos enfermo. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra de Dios. Lo que viene diciéndonos en todo este tiempo es lo que le sucedió al hijo pródigo. Hay que regresar al Padre. Este es el tiempo. Este es el momento donde cada persona, no importa lengua, raza, nación, no importa dónde estés, lo importante es que volvamos nuestra mirada hacia el cielo, que regresemos hacia Dios, que volvamos a la casa del Padre, que regresemos a nuestro papá. ¿Qué dice la palabra de Dios con el hijo pródigo? Cuando el hijo toma la decisión, regresa a su casa y su padre ya lo estaba esperando. Igual está nuestro Dios. Él solamente ve con dolor cómo su pueblo sufre por rebelión, por pecado, porque se colocó bajo maldición. Dios no nos colocó en maldición. Dios no nos provoca las enfermedades. Dios no nos provoca el hambre, la escasez de ninguna manera. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos abundancia. Nos colocamos nosotros. Entonces, cuando llegó, el padre lo vio desde lejos y se acercó a su hijo, lo abrazó, lo besó y lo restituyó. Te estoy hablando de una restitución como que si nada hubiera pasado, porque nuestro Dios es perdonador. Él perdona todas nuestras rebeliones, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, tanto el ejemplo del hijo pródigo como la de la nación de Israel, todas las veces que pecaban, Dios no podía hacer nada a favor de ellos, porque ellos habían eligieron el mal camino. Hoy te demando en el nombre de Jesús, elegí volver al Padre. El Padre nos espera. El Padre nos ama con amor entrañable y Él quiere que su Hijo, la humanidad entera, lo reconozca como su Padre, como su Dios y como su Rey. Entonces vendrá tiempo de abundancia y tiempo de bonanza. Todo el que esté escuchando en este momento, en el nombre de Jesús, si no lo tenés a Él en el corazón, yo te digo, es el momento donde Dios nos da una oportunidad. Esto nadie lo puede parar, solamente el poder de Dios. Quiero hacer una oración con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada una de estas personas que hoy se ha conectado con nosotros. Te ruego por sus vidas, te ruego por sus familiares, por los suyos. Te pido que los bendiga con protección, pero que antes puedas tocar sus corazones, que ellos puedan sentir, Señor, la necesidad de humillarse reconociendo de que tú eres el dador de la vida, y como dice tu palabra, que el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta, ese es el que alcanzará la misericordia. Yo te pido que extienda la misericordia, que es infinita sobre todos aquellos, Señor, que te reconozcan como que tú eres su Dios. Bendigo a toda la iglesia de Jesucristo a lo largo y ancho de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.